Ya de regreso en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Muchas gracias por continuar con nosotros en este martes 15 de diciembre de 2020. Doy la bienvenida y con el gusto de siempre saludo al doctor Miguel Ángel Lutz Steiner, quien es director de Salud Pública de la Secretaría de Salud y vocero del COVID-19 en San Luis Potosí. Doctor Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muchas gracias, Miguel. El gusto es mío, Tocayo, como siempre, saludarte y poder aprovechar esta oportunidad de estar con tu auditorio y compartir la información sobre el COVID-19. Muchas gracias, doctor. De acuerdo a los informes que ustedes mismos nos proporcionan cada mañana en la rueda de prensa acostumbrada, de las 10 horas, de lunes a domingo. Bueno, hoy rebasamos son barreras imaginarias, pero que representan cierta preocupación, o al menos quisiéramos que representaran cierta preocupación para la gente, para que actuara en consecuencia. Estamos ya por encima de los 37,000 casos y se acerca una temporada complicada, doctor. Así es, estamos con varios riesgos que nos ponen en el peor escenario de riesgos, de probabilidades de tener una gran transmisión, y es una combinación de varios factores, Miguel. Tiene que ver con la temporada invernal. Normalmente cuando hay frío se incrementan los riesgos y hay dos factores básicamente. Uno que es biológico, tiene que ver con nuestras vías respiratorias, funcionan de menor manera, o sea, no funcionan adecuadamente cuando hay frío. Hay algo que ya está demostrado científicamente, tiene que ver con el moco y algunas funciones específicas de las vías respiratorias para defenderse de virus y bacterias. Esto vuelve más fácil las infecciones respiratorias, y también que cuando hace frío pues procuramos tener los ambientes cerrados para calentarnos, y esto propicia que las gotitas de saliva estén más tiempo en el ambiente y esto genera, ese es un tema, el frío. Otro tema que es muy preocupante son las fiestas. Muchas personas siguen haciendo actividades sociales cuando es el peor momento para llevarlas a cabo. Lo vimos el fin de semana, el centro de la ciudad, al menos en la ciudad y en otras, las principales ciudades del estado, pues estaban llenos con compras en diversos comercios, y esto también es muy preocupante. Las plazas comerciales estaban llenas, y bueno, también hay que decirlo, los antros, muchos negocios nocturnos también estaban saturados, y esto nos pone en un grave riesgo de transmisión. Se suma al cansancio social, se suma a otros factores como es el exceso de confianza que puede originar el que va a llegar una vacuna. Sí va a llegar la vacuna y va a ser una nueva etapa, pero después de que llegue la vacuna pasarán meses para poder tener un escenario de protección gracias a esas vacunas. Tenemos que tener por lo menos vacunadas al 70% de la población, y eso no va a suceder ni a mitad del próximo año. Estamos observando pues que la producción de vacunas tiene una limitación, tiene un ritmo, y eso no depende de nosotros como ciudadanos aquí en San Luis Potosí. Lo que sí depende de nosotros son las medidas preventivas, pero al final ese conjunto de situaciones, Miguel, son las que nos ponen en riesgo. Hay una alta transmisión de la enfermedad, no nada más aquí en San Luis, también en otros estados, y la suma de todo eso es el riesgo del que hablamos, la probabilidad de que ocurra algo. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Cuál es el peor escenario? Tener una gran cantidad de casos al mismo tiempo, que saturen los hospitales, como hoy día se está viviendo, por dar un ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guanajuato, que hace un par de días estaban casi al 70% de ocupación de camas de COVID. También está sucediendo en Nuevo León y en otros 6, 7 estados por lo menos. Ese es el riesgo, esa es la probabilidad de que ocurra algo, y por eso reiteramos el llamado diario a que la gente guarde la sana distancia, que use el cubrebocas, que evite a toda costa el tener actividades sociales que en este momento no son nada recomendables, al contrario, nos ponen en un riesgo grave de tener enfermedad en casa y bueno, tener pues lamentables defunciones también, así de claro hay que decirlo. Doctor, ustedes ya tienen considerado, supongo, por estos mismos comentarios que me haces, y se adelantan generalmente no a los números, pero sí a las tendencias. Y obviamente en este punto que comentas de las celebraciones, de los casos de reuniones, de fiestas que se están presentando ahora, indudablemente que van a subir para la Navidad y para fin de año. Considerando que ustedes ya están tomando en cuenta algún
algún brote, algún efecto, algún mayor número de contagios. ¿Qué es lo que dice? Porque nosotros se los decimos hasta el cansancio a través de nuestros diferentes espacios, pero ¿qué es lo que dicen ustedes, los profesionales de la salud, a la población? Ya nos has comentado, por supuesto, las medidas, pero un mensaje contundente para que la gente entienda, porque pareciera que debido a la importancia de una celebración como es la Navidad o el fin de un año, la gente se relaja y se la juega, doctor. Claro, es un riesgo enorme, Miguel. Es un tema incluso cultural. Sí. No vemos el virus y al no ver el virus, o esto no es una situación de Hollywood, no es una película donde la gente cae enferma en la calle, entonces como ya veo que ya cayó enfermo en la calle, pues ya me voy a cuidar. No, esto es un proceso largo, somos muchos habitantes y se va enfermando en parches. Hay un brote aquí, hay un brote familiar en otro lado, en una colonia. Es posible que hoy día existan personas que no conozcan a nadie que se haya enfermado de COVID o que no hayan tenido una pérdida de una vida en un cercano, en un familiar o en una persona de trabajo, y esto los hace pensar de alguna manera que no está sucediendo nada. Todavía hay gente que cree que no está pasando nada, que es una cuestión del capitalismo, que es una cuestión externa a nuestra sociedad y que están distrayendo la atención de la gente. Esa es una teoría que desgraciadamente persiste en un porcentaje pequeño, porque hay que decirlo, es un porcentaje muy pequeño, pero que es significativo a la hora de transmisión. Y desde luego también hay una gran cantidad de gente que piensa que no le va a suceder. Está el sector de los adolescentes, de los adultos jóvenes. Piensan que no les va a suceder, que no va a pasar nada. No pasa nada, vamos, hagamos. Hay muchos llamados en este sentido y realmente es muy preocupante. Los antros el fin de semana estaban llenos aquí en la capital del estado, por lo menos los reportes que tenemos de la propia población, es que había mucha actividad, mucha movilización y el riesgo es enorme. Ahora, escúchenos a nosotros, estamos reportando diario de manera sistemática y no nada más que nos escuchen, que revisen también lo que está pasando en el mundo. Esta semana Alemania hizo un cierre prácticamente total de comercios y escuelas durante un mes, precisamente para tratar de contener. Europa ha vivido una gran cantidad de defunciones en las últimas semanas, han tenido una gran cantidad de contagios al borde del colapso de los sistemas de salud. Estados Unidos lo está viviendo, solamente hay que abrir el internet, revisar las noticias que se están dando en otros países, revisar lo que está pasando. En la Ciudad de México es el sitio que concentra el mayor número de camas de hospitalización. Estamos hablando de alrededor de 5,000 camas exclusivamente para COVID. Están teniendo una hospitalización hace 2 días, del 83%. Estamos hablando de miles de camas ocupadas con personas enfermas de COVID-19. Entonces, realmente estamos ante una situación muy crítica y la combinación de todos estos factores nos va a llevar a que a finales de año o a inicios de año, si no hacemos caso, si no evitamos estas reuniones, que lo más importante son las reuniones. Hay evidencia científica, Miguel, de que las reuniones en espacios cerrados, sin cubrebocas, donde se pierde la sana distancia, la gente se abraza, baila, convive, grita, canta, es el peor lugar para contagio de la enfermedad, es cuando más fácil se contagia y aún en las mejores condiciones, aún abriendo las ventanas, si es una reunión que dura más de 2 horas y hay una persona enferma que está conviviendo en esa reunión o asintomática, que es una cuestión que es algo natural, existe para muchos patógenos, es una persona que transmite la enfermedad pero que no siente nada. Y también están los presintomáticos, es aquel que hoy es martes, se va a empezar a sentir mal el jueves, pero el martes y el miércoles ya transmitió la enfermedad, ya estuvo contagiando a otras personas, pero se va a sentir mal hasta el jueves. Esas personas también están contagiando y pueden ir perfectamente a una posada, contagiar a otras personas y no darse cuenta, sino hasta después decir, oigan, ¿qué creen? Ya empecé con fiebre, o ya empecé con catarro, ya empecé con dolor de cabeza, y resulta que es COVID, pero ya contagió a las personas. Entonces, en el mejor de los casos, se estima que 1 de cada 10 personas en un evento, en una fiesta, podría resultar contagiada.
Ese es el riesgo y a eso nos estamos enfrentando, pero también hay otra cara que es el de las hospitalizaciones. Seguimos teniendo una gran cantidad de personas, son más de 370 personas hospitalizadas, son muchísimas personas en todo el estado, en todas las instituciones, pero son muchísimas personas que están padeciendo esto y diario están muriendo entre 18 y lo hemos visto en los últimos días, hasta 23 personas han fallecido aquí en San Luis Potosí, diario, de tal manera que eso nos tiene que motivar a evitar el contagio, nos tiene que motivar, nos tiene que sensibilizar a hacer todo lo posible para evitar la transmisión de esta enfermedad. Doctor, ¿cómo midieron, cómo analizaron estas celebraciones a la Virgen de Guadalupe? Si bien la decisión por parte de la Iglesia, obviamente en coordinación con las autoridades de salud, de cerrar la Basílica de Guadalupe, tuvo una ventaja impresionante, seguramente traerá buenos números o al menos no casos tan altos, tan exagerados. Sí hubo algunas celebraciones por fuera. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, pues hay dos puntos de vista, Miguel. Uno es, si lo comparamos con años anteriores, pues la cantidad de gente que se movió alrededor de los festejos de la Virgen de Guadalupe es mucho menor. O sea, hubo una gran participación, empezando por la propia iglesia, sí, que cerró los santuarios 3 días. Hubo una gran decisión, así como lo hicimos también en 2 de noviembre para el Día de Muertos y la cancelación de todos los festejos sociales y culturales del Chantolo. Fue una gran decisión complicada porque nos pega en nuestra cultura, en nuestra esencia, en nuestra forma de ser, pero al final se logró el objetivo. Y acá, pues en esa lectura, pues podemos decir que si comparamos la gente que se movió, las peregrinaciones, las participaciones que hubo en comparación con otros años, pues fue menor al 10%, eso es extraordinario, pero aún así hubo gente que acudió, que el día anterior a que iban a cerrar o el día posterior a que abrieron, bueno, el día que abrieron, también hubo mucha gente en los santuarios, eso es de riesgo y eso podría traer consecuencias, pero el esfuerzo valió la pena, el cerrar, el cambiar la forma de pues mostrar nuestra adoración hacia la Virgen de Guadalupe, hacerlo diferente, eso sirvió de mucho para evitar todas estas movilizaciones y bueno, pues creemos que esto tiene que beneficiar. Si no hiciéramos, Miguel, todo lo que estamos haciendo, la mayor parte de la población, imagina en qué condiciones estaría. Estaríamos hablando de 8,000, de 10,000 defunciones, estaríamos hablando de 60,000, 70,000 casos, el doble por lo menos, y por eso no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir trabajando, no hay esfuerzo que valga la pena, todos los esfuerzos valen la pena, no hay nada, no podemos escatimar nada, todo lo que estamos haciendo, desde las empresas, el transporte público, cualquier institución de gobierno, cualquier sociedad civil, organización, las propias familias, todas las personas que sí están convencidas de esto, están haciendo un gran labor. Eso es muy difícil de medir, Miguel, pero si comparamos el número de muertos que podría haber si no tomáramos las medidas preventivas o el número de casos que habría, sería inconcebible, sería incontenible, no habría espacios, no habría camas para atender a esa población. Es difícil de verlo, pero sí tenemos que reconocer el gran esfuerzo que se ha hecho hasta la fecha y pues llamar a la población a que sigamos trabajando juntos porque faltan varios meses. Es una realidad, nos tocó vivir esta epidemia, tenemos que afrontarla de la mejor manera posible. Cierto, y aprender, como dices, aprender a vivir con ella, pero no solamente por el hecho de que existe, sino actuar en consecuencia con la responsabilidad que merece. Doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo y el tomarnos esta llamada para informar a la población. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre lo reconocemos, todos los medios de comunicación, también ustedes, particularmente ustedes, que nos ayudan a llegar a la mayor cantidad de gente posible. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Tocayo. Tocayo, te mando un abrazo, muchísimas gracias, descansa y mañana te escuchamos en la rueda de prensa y te vemos, por supuesto, a las 10 de la mañana. Un abrazo. Hasta luego, muy buenas noches, igualmente un abrazo. Muchas gracias. El doctor Miguel Ángel Utzusteiner, director de Salud Pública de los Servicios de Salud en San Luis Potosí y vocero del COVID-19 en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Acompáñeme, hacemos una pausa, es breve, regreso con más información.